Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si le das prioridad a Dios y su iglesia en su vida, tendrás una familia fuerte toda la vida. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada Ídolos Modernos y compartiremos la segunda parte del tema Ponga su familia en su lugar. Tú nos creaste con un propósito. Ponga su familia en su lugar. Está con nosotros nuevamente el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá al tema. Y también nos acompaña Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Oscar. Buenos días, y a cada uno de nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta mañana. Jesús dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Si alguien pone a su familia por encima de Cristo y su iglesia, definitivamente tiene un ídolo por derribar. En el programa anterior compartimos dos principios para poner a nuestra familia en su lugar, el lugar que le corresponde según la enseñanza de Jesús. Y el primero inicia con lo que más amamos: ame a Dios por encima de su familia. El texto bíblico de Lucas 14:26, leído por Beatriz, lo ilustra muy bien. No podemos ser discípulos de Jesús si amamos más a nuestra familia que a Él mismo. Y el segundo principio: no se sorprende si su familia lo rechaza por Cristo. Dice Mateo 10 del 34 al 36. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada familia, de cada cual, serán los de su propia familia. Para tu gloria manifestar. ¿Por qué Jesús pide que sacrifiquemos el amor a nuestra familia para poder seguirle? Porque el amor por la familia es uno de los primeros obstáculos que atravesará el discípulo para poder seguir a Cristo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, buenos días. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a todos nuestros oyentes, a cada uno de los oyentes que nos escucha en este espacio radial de Vidas con Propósito. Hemos visto, como lo decíamos anteriormente, dos aspectos a tener en cuenta para poner a nuestra familia en su lugar: amar a Dios por encima de nuestra familia y no sorprendernos si nuestra familia nos rechaza por causa de seguir a Cristo. ¿Qué más debemos tener en cuenta para vencer a este ídolo moderno? Bueno, dele prioridad a la voluntad de Dios. Usted tiene esa responsabilidad, darle prioridad a la voluntad de Dios, incluso por encima de su familia. Mateo 12, 46 al 50, vea lo que dice. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo hago la siguiente pregunta: ¿cuántos aman a Dios por encima de su familia? Y creo que todos dirán amén. Amén. Pues eso tendrá que demostrarse en la vida real. Muchos pastores y muchos predicadores abogan por este listado de prioridades. Ellos dicen: primero, Dios; segundo, la familia; tercero, el trabajo; cuarto, la iglesia. Y ante esta enseñanza, pues todos en la iglesia quizás hemos gritado amén. Y efectivamente, por esta enseñanza, la iglesia pasó a ser la última en la escala de prioridades del cristiano. ¿Cuál ha sido el resultado de esta enseñanza? Pues aparentemente familias más fuertes, pero iglesias más débiles. Aunque la realidad es que las familias, por no darle prioridad a Dios y a su iglesia, entonces se han venido debilitando hasta más no poder.
Es por eso que hoy es común que un cristiano vaya a culto si le queda tiempo, si no está en cine con su familia, si no está viendo una peliculita. Hoy es muy común que un cristiano sirva a Dios en la iglesia si no tiene alguna actividad planeada con su familia. Hoy es común que un cristiano falte a la iglesia por una celebración del Día de la Madre, del Padre, un baby shower, demás. Hoy es común que un cristiano falte a culto porque alguien de la familia estaba cumpliendo años. ¿Eso por qué? Porque la familia fue relegada al último puesto en la escala de prioridades. Pastor La Angelo. iglesia. La iglesia, gracias. Sí. Gracias. Pastor Angelo, ¿cómo sustenta bíblicamente que la familia no debe estar por encima de la iglesia en la escala de prioridades? Esto tal vez sorprende a muchos. Bueno, cuando la madre y los hermanos de Jesús, que fue el pasaje que acabamos de leer, cuando María y los hermanos de Jesús querían hablar con el Señor vea que no interrumpió su sermón y dijo, ay, espérenme en un momento que primero es la familia y después es la iglesia. No, él más bien lo que hace es decir que en el orden de prioridades estaba atender a los que estaban haciendo la voluntad de Dios. Es más, con esto Jesús estaba diciendo que su familia en ese instante estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Jesús? Pues que él estuviese adentro de la casa enseñando la palabra de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para la gente? Pues que estuviera dentro de la casa escuchando la palabra de Dios por labios de Jesús. Pastor, ¿por qué dice que en ese momento la familia de Jesús no estaba en la voluntad de Dios? Bueno, eso no lo digo yo, los evangelios lo dicen, se lo voy a leer. Juan 7:5 dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y Marcos 3:21 dice, cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Los evangelios no esconden que en el ministerio público del Señor Jesús, su familia no creía en él, ni siquiera fueron sus discípulos. Más bien procuraban detenerlo, ya que creían que él estaba fuera de sí. Entonces, en el pasaje es muy claro, ellos fueron a hablar con Jesús, no porque creyeran en él, definitivamente no. Posteriormente a la resurrección, la familia de Jesús, la familia terrenal de Jesús creyó en el Señor. Pastor, con lo que acaba de decir, podríamos concluir o tal vez interpretar que si nuestra familia no está en la voluntad de Dios, ¿debemos rechazarla? Para nada, Oscar, esa no es la enseñanza que estamos tratando de transmitir. Jesús amó a su familia terrenal, eso es muy claro por la palabra, solo que no permitió que su familia le fuera tropiezo para no hacer la voluntad de Dios. Y bueno, ya que usted hace esta pregunta, quiero hacer aquí una aclaración, quiero abrir un paréntesis, porque algunos pastores y algunas iglesias abusivas se han valido de este principio, del que Dios y su iglesia es primero, para coartar la unidad familiar, en últimas para dividir a la familia. Ellos utilizan este y otros pasajes para que el nuevo discípulo se separe de su familia y no tenga nada que ver con ella. Pues tales comportamientos son más de una secta que de la iglesia del Señor Jesucristo. Lo digo porque de verdad yo he visto iglesias y he visto cristianos que abandonan totalmente a su familia, no por la causa de Jesús, sino porque la iglesia con ese sinnúmero de actividades y esa presión que a veces suelen colocar en las personas que asisten a ellas, entonces terminan separando a ese nuevo discípulo o a esa nueva persona que se une al cristianismo, terminan separándolo totalmente de la iglesia. No es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es que, claro, Él es primero, la iglesia es primero, sin separarnos de la iglesia, obviamente, si no estamos incurriendo en ningún pecado. Cristo dio la vida por su iglesia. Por su iglesia. Y nosotros debemos amar a la familia. No estamos tratando de transmitir un mensaje contrario a ese. Amamos a la familia, solo que la familia siempre va a estar por debajo de Cristo y de su iglesia. Entonces, ese principio puede ser, digamos, tergiversado en los dos extremos. Para los dos polos, exacto. Uno porque pueden decir la iglesia pasa a un puesto de, digamos, si queda tiempo, y la otra es convertirla en, digamos, colocar en un punto donde se sacrifique realmente la familia en cuanto a también la prioridad que yo debo dar a la familia como cristiano. Así es, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Debe haber un equilibrio entendiendo eso, que Jesús murió por la iglesia y que yo como creyente en Cristo Jesús debo sacrificarme, ¿cierto? Y no voy a renunciar a hacer la voluntad de Dios, aun si mi familia se opusiera.
en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Recordemos los 3 principios que hemos visto para poner a nuestra familia en su lugar. Ame a Dios por encima de su familia. Segundo, no se sorprende si su familia lo persigue o lo rechaza por causa de Cristo. Y tercero, dele prioridad a la voluntad de Dios. Pastor Ángelo, ¿cuál es el 4º principio? Cuarto principio, no descuide a su familia. Dice 1 Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vea, quien no cuida de sus parientes, este es en la Biblia, lenguaje sencillo, dice así: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Aquí tenemos que equilibrar la balanza, por lo que ya hemos dicho. Dar prioridad a la voluntad de Dios por encima de la familia no significa dejar de hablarles a nuestros familiares, no significa no visitarlos, no significa no tener detalles con ellos, no significa no proveerles o no cuidarlos. Realmente la enseñanza de las prioridades cambiadas que les hablé hace un momento fue el resultado de unos desequilibrados que por estar haciendo cosas en la iglesia, no la voluntad de Dios, no, aclarémoslo, sino haciendo cosas dentro de la iglesia, descuidaron a sus propias familias. Vea, hubo una época en que la iglesia se encerró en el templo y toda su vida espiritual giraba en torno al templo. Todos los días había culto, todos los días había actividades. Y los miembros tenían que estar en todo, los miembros de la iglesia. Fue en ese contexto que surgió la enseñanza de primero Dios, segundo familia, tercero trabajo y cuarto iglesia. Pero vea, nunca la voluntad de Dios fue que abandonáramos a la familia, más bien hay órdenes muy explícitas de que las amemos, de que las cuidemos. Y según Pablo, no hacerlo, no cuidar, no amar a la familia, es actuar peor que un incrédulo. Esto quiere decir que la fe está estrechamente relacionada de cómo cuidemos a nuestras familias. Pastor Ángelo, como usted ha sido cristiano desde su niñez, ¿cómo actuaban los que se convertían al cristianismo décadas atrás? Fueron muchos los hombres en el pasado, Betty, que abandonaron sus trabajos cuando se convirtieron al cristianismo por irse a evangelizar. Muchos jóvenes no fueron a la universidad y les dejaron de hablar a sus familias que porque ahora eran cristianos. Esta fue una enseñanza que le hizo pues mucho daño a esas familias, pero también le hizo mucho daño a la iglesia. Muchas familias entonces, al ver que literalmente perdían a sus miembros cuando se acercaban a estas iglesias, entonces la emprendieron contra el evangelio pensando que todas las iglesias eran iguales. En cierta congregación pues muchos jóvenes, y yo lo recuerdo, lo dejaron todo por dedicarse a hacer encuentros, a hacer células, y tal fue la influencia de esa iglesia que estos jóvenes no siguieron estudiando, no siguieron trabajando, ni haciendo más con sus vidas, sino solo orando, solo ayunando y solo enseñando la Biblia. Desde la óptica de ellos esto era espiritualidad, desde la óptica del mundo esto era fanatismo, pero desde la óptica de Dios esto era irresponsabilidad. Luego de 10 o 15 años, muchos de esos jóvenes, al haber envejecido, se dieron cuenta que no hicieron nada con sus vidas. Hoy ni siquiera tienen las competencias necesarias para mantener dignamente una familia. Todo por una mala enseñanza disque fundamentada en la Biblia. Pastor, ¿qué otra enseñanza errada ha hecho que los cristianos descuiden a sus familias? Bueno, también por la avaricia, muchas congregaciones están enseñando actualmente, o sea, todavía se escucha esta enseñanza, están enseñando a sus miembros a solo dar para la iglesia, ¿sí? Esta es una enseñanza nociva que atenta contra la misma enseñanza bíblica, y me temo que aquí estaríamos repitiendo los mismos tiempos de los escribas y fariseos en épocas de Jesús. Voy a leer rápidamente Marcos 7 del 5 al 13. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió:
Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Yo pregunto, ¿es bíblico ofrendar y diezmar? Pues claro que sí. El problema está cuando solo enseñamos eso y jamás enseñamos a los miembros de nuestras iglesias que también es bíblico, por lo tanto mandatorio, honrar a nuestros padres dándoles a ellos aportes económicos. La Biblia no es desequilibrada. Los desequilibrados somos nosotros, a veces tristemente los pastores y los predicadores. ¿Cuándo debemos dejar de ayudar a la familia? ¿Que cuándo debemos dejar de ayudar? No, yo creo que eso es una responsabilidad continua, permanente. Obvio, hay padres que realmente no necesitan una ayuda económica, pero sería totalmente anticristiano que si mis padres necesitan una ayuda económica, yo no se las diera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Veamos un último principio para poner a nuestra familia en su lugar, el lugar que le corresponde según el mandamiento bíblico, y así no se convierta en un ídolo o un Dios que compita con nuestra adoración al Señor. Pastor Ángelo, ¿cuál es el último principio? Último principio: evangelice a su familia. Qué lindo, ¿no? Debemos evangelizar a nuestra familia. A veces queremos evangelizar a todo el mundo, pero a nuestros propios familiares no los evangelizamos. Marcos 5:19 dice: Jesús no se lo permitió. Aquí está hablando del endemoniado de Gadara. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Si usted en verdad ama a su familia, estimado oyente, la evangelizará. Usted no solo orará por la salvación de ellos, sino que actuará en coherencia, con consonancia. Las palabras que el Señor le dijo al endemoniado de Gadara también nos las dice a nosotros. ¿Cuáles palabras? Ve y diles a los de tu familia, háblales. Algunos no quieren hablar. Debe estar seguro usted que si su familia no se rinde al señorío de Cristo, se va a condenar eternamente. Así que usted tiene una gran responsabilidad. Dígale al Señor que le dé sabiduría para compartirles el evangelio. Si usted pues les ha dado testimonio, créame que Dios honrará ese ejemplo de vida que usted les ha dado. A la verdad, muchos familiares no nos escuchan el mensaje del evangelio porque con nuestras actuaciones hemos dado un mensaje confuso. Algunos están más preocupados en solucionarles a sus familiares los problemas temporales de este mundo que su problema eterno. Sí, esto se evidencia porque ellos oran y oran por situaciones pasajeras, pero uno no nota que estén orando por la salvación de sus almas. Uno no nota que ellos estén ayunando para que el Señor quebrante sus corazones. Pero estimado oyente, no solo compártale el evangelio, sino también enséñele el resto de las enseñanzas, válgame la redundancia, del evangelio. Enséñele la palabra de Dios a sus familiares. En otras palabras, enséñele los principios bíblicos a su familia. ¿Cómo puede ser posible que unos padres cristianos consientan que sus hijos no casados tengan relaciones fornicarias? ¿Cómo es posible que padres cristianos consientan que sus hijos sean unos borrachos y no se les da nada? Vea lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 21, 18 al 21. Dice: si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos, y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Obvio, aquí estamos leyendo el Antiguo Testamento, no estamos en ningún momento diciendo que hay que apedrear a nuestros hijos cuando sean borrachos o cuando viven en pecado. Pero vea la preocupación que desde la ley de Moisés viene haciendo o viene mostrando el Señor, la preocupación que debe haber y la responsabilidad que debe haber en los padres por formar unos hijos. Vea 1 Samuel 3:13 lo que dice: ya le dije
aquí está hablando de Elí, ya le dije que por la maldad de sus hijos, los hijos de Elí, he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. Hay una responsabilidad de nosotros como padres de alertar a nuestros hijos, de hablarle lo que ofende a Dios, lo que a Dios no le agrada. O sea, muchas veces los hijos no siguen al Señor por responsabilidad nuestra, como padres no hacemos la labor de testificar, de evangelizarle o de darle buen testimonio a ellos. Sí, exacto, es que nosotros a veces nos descuidamos en esa parte. Nosotros no solo debemos dar un buen testimonio, nosotros debemos hablarles, nosotros debemos abrirle la palabra. Nosotros, al menos como padres, tenemos esa gran responsabilidad de decirle: vea, hijo, lo que usted está haciendo no es correcto, esto deshonra a Dios por esto y esto y esto, darle los argumentos de la palabra y obvio, dejarle los resultados al Señor, pero al menos librar esa responsabilidad que nosotros tenemos. Pastor Ángelo, ¿qué piensa del caso de Ananías y Zafira, que nos relata el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Esto no debería ponernos a pensar? Por supuesto, Betty, a mí me parece impresionante que dos familiares, un esposo y una esposa, se pongan de acuerdo para pecar. No, si nosotros amamos a nuestro cónyuge, en este caso del ejemplo que usted está poniendo, nosotros debemos advertirle cuando vamos a tomar una mala decisión, ya sea el esposo o la esposa: no, mi amor, no creo que esto que estamos haciendo sea correcto y honre a Dios. Hechos 5:1 dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Y el 9 de Hechos 5 dice: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro: mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la serie Evidencias del Arrepentimiento, con el cuarto tema, una vida que perdona. Pastor Ángelo, por favor, una breve introducción de este tema. Si hay un cristiano que no perdona, entonces eso es una evidencia que no se ha arrepentido. El perdón, el otorgar el perdón a los demás es una evidencia de que nosotros nos hemos arrepentido. Digamos que perdonar a los demás es el fruto de haber sido perdonado por Dios. Muestra que yo realmente conozco lo que es el perdón, a tal punto que soy capaz de otorgarlo y darlo voluntariamente a otras personas. Pero tampoco podemos esconder el sol con un dedo. A veces nos cuesta perdonar, así seamos cristianos, así hayamos experimentado el perdón de Dios. A veces las heridas son tan profundas que nos cuesta perdonar. De eso vamos a hablar el domingo. Si usted no tiene iglesia donde congregarse, lo esperamos en la comunidad Vida con Propósito. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook, en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo lunes, les deseamos que pasen un día muy feliz.